Buenas noches, Dios les bendiga. Como lo prometimos la enseñanza pasada, hoy vamos a continuar con las 13 potestades. Hoy vamos a hablar del acreedor, amén. Mientras se conectan los hermanos, quiero aprovechar para enviar saludos de parte de nuestro pastor José de Jesús Gómez a todos los que nos escuchan, a los pastores de Seattle, de Washington, de Everest, de Tijuana, de Zacatecas, ¿verdad? Los pastores Sergio y Rosy, los pastores, el pastor Gil, pastor Salvador, la pastora Noemí, la pastora Guillermina. Enviamos también saludos a toda la congregación de Benecer Chimalhuacán. Enviamos también saludos a mi hermana Maura de Tijuana, a mi hermana Mari Carmen, a mis hermanas de ahí de Chimalhuacán. También envío saludos a Susana, su familia, a todos aquellos que se conectan. Que Dios me los bendiga. Amén. Vamos a empezar. Veíamos que en Efesios capítulo 6, verso 10, recordemos, amén. Decía el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Bueno, hermano, hablamos ya del devorador y del angustiador. Hoy vamos a hablar del acreedor, amén. Le voy a pedir que vaya ahí a su Biblia, al segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, el verso 1, amén. Dice así la palabra del Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse a 2 hijos míos por siervos. Vamos a hacer una oración de hermano, que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por tu provisión, por la vida, por la familia, por el trabajo, por la congregación, por la vida de nuestro pastor José de Jesús Gómez, por toda su casa. Bendícelo, Señor. En esta hora te pido, Padre Celestial, que pongas una unción para enseñar y una unción para aprender, y que pongas una unción especial, una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. Te pido en el nombre de Jesús que ates todo espíritu que ande en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que los ates, Señor, en el nombre de Jesús, echándolos a prisiones eternas, y que levante, Señor, un vallado de protección para el pueblo de Dios, para la congregación y para nuestro pastor, para nuestra vida y la de nuestra familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Encapsulamos esta atmósfera en una atmósfera celestial y pedimos que ángeles y arcángeles acampen alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vea, hermano, algo que me impacta en la cita que acabamos de leer. Dice que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas dice que clamó a Eliseo. Si usted recuerda, Eliseo era el profeta que andaba con el profeta Elías, era su siervo. Y si usted recuerda, cuando Elías fue arrebatado, Eliseo recibió la doble porción de Elías, amén. Pero vemos aquí que esta mujer le habla a Eliseo y le clama, diciendo que su siervo de Eliseo ha muerto. Dice, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios.
Aquí me impacta, hermano, que el acreedor, que es una potestad espiritual del reino de las tinieblas, fuera contra la familia de un siervo de Dios, ¿verdad? Entonces luego sí podemos ser tocados por el enemigo los siervos, sí podemos, sí abrimos puertas, hermano. Aquí, hermano, este varón, siervo de Eliseo, él era temeroso de Dios, pero tenía una puerta abierta, una puerta que eran las deudas. Vamos a leer. Ahí mismo en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 7, dice: Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aquí podemos constatar que el siervo estaba endeudado. Amén. Quiero contar un poquito de la historia de este siervo. Cuando esta mujer clama a Eliseo, Eliseo le dice: ¿Qué haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Ella le dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Es decir, le aconsejó que llevara todas las que pudiera. Entonces le aconsejó que ella entrara y se encerrara con sus hijos. ¿Por qué le pidió esto? Porque el acreedor estaba a la puerta, hermano, pendiente en qué momento veía a los hijos para llevárselos por siervos. ¿Qué podemos deducir? Que estaba acechando en qué momento podía llevarse a esos hijos por siervos. Dice, y el siguiente consejo fue, dice: cuando esté llena, ponlas aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose con sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Aquí, hermano, el siervo, a pesar de que era temeroso de Dios y que servía a Dios, tenía esta puerta abierta, y vamos a ver cómo es que opera esta potestad en nuestras vidas, hermano. El acreedor buscaba a los hijos para hacerlos esclavos. Las deudas, hermanos, son un sistema demoníaco. Hoy en día podemos ver que en muchos lugares prestan dinero, porque lo que el enemigo quiere es que estemos endeudados para que estemos a merced del enemigo, a merced de Satanás. ¿De qué manera? Con las deudas. Y aquí vamos a ver a lo largo de esta enseñanza algo que me impacta, que no solamente se refiere a las deudas de dinero. Vamos a aprender hoy algo nuevo. Amén. Fíjate, hermano, que dentro de las empresas que están a favor del sistema demoníaco está Coppel, está Electra. Quien no alguna vez en su vida hemos sacado cosas ahí, ¿verdad? Y las hemos sacado a crédito. Todos los bancos, hermano, están propiciando el manejo de tarjetas de crédito, porque la manera en que opera este acreedor es que en el momento que te va a cobrar es cuando exactamente tú no tienes dinero para pagar. Y entonces empieza a girar interés sobre interés, y lejos de que pagues la deuda va creciendo. De tal modo que muchas veces para pagar una deuda que nos está comiendo con los intereses nos endeudamos en otro lado. Puede ser que a lo mejor a ti nunca te haya pasado, y si no te ha pasado, gloria a Dios, pero hoy vas a aprender que no solamente existen deudas de dinero, ¿verdad? El acreedor opera así. En el momento que se va a llegar el pago, te sorprende con otros gastos donde para cuando se va a llegar tu pago vas a tener algo de dificultad para pagar, ¿verdad? Entonces al enemigo le conviene que en el momento que se llega el pago tú no pagues, porque así te va a entretener en más deudas para que te sea más difícil salir.
Eliseo le dio una solución a la viuda. Le dijo, si se acaba el aceite, dame más vasijas. Ella le provió de vasijas y él le dijo, vende el aceite y paga primero a los acreedores. ¿Por qué no le dijo primero come, compra lo que te haga falta y después pagas? Lo que Eliseo quería era que ella cerrara esa puerta de las deudas para que luego la provisión de Dios viniera sobre ella como viuda. Sabemos, hermano, que Dios nunca va a desproteger un huérfano y una viuda, pero también sabemos que Dios es el proveedor. Este tipo de operación que hacemos cuando tenemos una necesidad y que ya no hay dinero es parte del acreedor que opera en nuestra mente, haciéndonos perder de vista de que tenemos al Dios Todopoderoso, al dueño del oro y la plata y al dueño de todo lo que existe. Entonces nos roba la bendición de ir y de postrarnos y de clamarle al Señor que supla nuestras necesidades. Hay una palabra que dice, viejo soy y no he visto justo que mendigue pan. Entonces nosotros como pueblo de Dios, hermano, tenemos la provisión de parte de Dios. Solamente tenemos que tener fe y acercarnos al trono de su gracia para que Él nos provea y Él verá de qué modo nos suple la necesidad. Pero para nosotros es más fácil irnos a formar al Coppel, sacar una tarjeta y sacar el dinero, que levantarnos temprano y darle gracias y gloria y honra al nombre de nuestro Dios y pedirle ese favor, ¿verdad? De que Él provea nuestras necesidades. Muchas veces caemos ya en una rutina de hacer eso, de ir y de pedir. Y muchas veces si no tenemos una tarjeta de Coppel, vamos y promovemos préstamos, hermano. Hoy está muy de moda los usureros, los que prestan dinero a usura con intereses muy altos, intereses a veces hasta del 50%, y ya hay mafias para eso, hermano. Ya hay mafias hoy de extranjeros que prestan dinero, pero que cobran interés sobre interés, rebasando las tasas de interés que están permitidas de una forma legal, hasta pidiendo, como te decía, un 50%. Y entonces he sabido de personas que les han prestado grupos que se dicen llamar de X forma, ¿verdad? Y que les dicen, que les prestan el dinero sin aval, sin nada, pero mira, los hacen esclavos y los meten a una opresión tremenda. Porque por decir, si piden 5,000 pesos, los hacen que diario entreguen un interés. ¿Verdad? Diario les piden un interés y si ese día ellos no pagan, ese interés se lo suman a la deuda y entonces el interés va a crecer y va a crecer y va a crecer a cada momento. De manera que cuando ellos ven ya no deben 5,000 pesos ni el interés de 5,000, sino ya llegan a deber hasta 100,000 pesos o hasta 300,000 pesos en muy poco tiempo. Y cuando ven, pues los amenazan de muerte y hasta les andan quitando la casa. Actualmente eso pasa, ¿verdad? He conocido casos y donde pues a veces las personas vienen y me piden oración y los invito a hacer velada para que Dios haga el milagro de saldar esa deuda. Pero a veces somos ingratos, hermano. Conocí a una persona que empezó a venir a veladas, Dios empezó a pagar sus deudas y como pagó la mayor ya no vino. Y fíjate que dejó una pequeña deuda. Y por esa pequeña deuda que no pagó y creyó que iba a ser muy fácil, nuevamente el enemigo se levantó y pues hoy otra vez está endeudada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, saber que esta es una potestad y que es muy importante tener en cuenta que primeramente tenemos que cerrar las puertas de todas las deudas para que esta potestad no se venga sobre nosotros. Dios le bendiga, hermana Tere Valenzuela. Gloria a Dios que está en la transmisión. Entonces, fíjense, la única salida que tenemos ante esta potestad es pagar todas las deudas. ¿Qué deudas podemos tener? Fíjese. Dice Proverbios 22:7, dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta.
Por eso en el pueblo de Dios, si tú ves a un hermano tener necesidad, dice Dios que le ayudemos. Si nosotros conocemos la escritura, es mejor tener un acto de amor y misericordia y regalarle al hermano lo que esté a nuestro alcance que prestarlo, porque podemos hacer que esta potestad se vaya sobre él. ¿Qué deudas puedo tener? Según el libro de Romanos, capítulo 13, versos 6 al 7, dentro de las cartas paulinas, ¿verdad? Pablo escribió a los romanos enseñando. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y entonces fíjate, hermano, que revisando lo que es la palabra tributo, porque bueno, honra sabemos que es honrar a alguien, ¿verdad? Honrar a Dios, honrar a nuestros padres. Hay un mandamiento, hermano, que tiene una promesa, es muy hermoso, dice, el que honra a su padre y a su madre, todo lo que emprenda le saldrá bien y vivirá largos años en esta tierra. Entonces, qué bonita promesa, ¿verdad? Para el que honra a sus padres. También, hermano, revisando lo que es el tributo en hebreo, dice Maila, Meques o Mida, dice que puede ser en dinero o especies y que se da un tributo a alguien o a algo para reconocer el señorío y también se toma como para rendir homenaje o para ofrecer veneración. Luego entonces nosotros ofrendamos tributo a nuestro Dios. ¿De qué forma? En las economías divinas que viene en la palabra de Dios, ¿verdad? Que son principalmente diezmos y ofrendas, pero pueden también ser promesas y votos, ¿verdad? Y primicias. Entonces, principalmente diezmos y primicias. Si debemos los impuestos, es decir, que si tenemos una casa y debemos impuestos al gobierno, tenemos una puerta abierta para esta potestad. Si debemos respeto a alguien, porque aquí dice al que respeto, respeto, si le hemos faltado al respeto a alguien mayor que nosotros, a una autoridad, a nuestro patrón en el trabajo, al prójimo, entonces, hermano, podemos abrir la puerta de esta potestad, porque estamos teniendo una deuda de respeto, ¿verdad? Si le debemos a Dios diezmos, si le debemos ofrendas, si le debemos primicias, tenemos una puerta abierta con esta potestad. Hermano, también si no hemos honrado a alguien que merece honra, tenemos una puerta abierta para esta potestad. ¿Cómo podemos deshonrar a alguien? Hablando mal de la persona, dañando su imagen, dañando el testimonio de algún hermano, dañando el testimonio de una autoridad pastoral, de algún apóstol, ¿verdad? Si dañamos el testimonio de nuestra madre o de nuestro padre, podemos a lo mejor ver errores en ellos, pero no nos toca a nosotros juzgar a nadie ni tampoco condenar. Entonces no tenemos por qué deshonrar a nadie, tenemos que tener mucho cuidado porque deshonrar a alguien es abrir la puerta a esta potestad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque entonces el acreedor tomará a nuestros hijos por esclavos del mundo. Y para sacarlos de ahí, hermano, va a estar complicado. Por eso muchas veces, hermano, estamos orando porque nuestros hijos salgan del mundo, lleguen a los pies de Cristo. Y muchas veces ellos no salen porque tenemos este tipo de puertas abiertas. Y luego a veces pensamos que pues Dios no nos ha cumplido, culpamos a Dios, ¿verdad? De que luego estas cosas no nos salen bien, pero no hemos caído en cuenta de que seguramente hemos deshonrado a alguien, hemos faltado al respeto a alguien. También vamos a ver, hermano, en Romanos 13, verso 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fíjate que otra puerta que podemos abrir para que esta potestad opere en nuestra vida es no dar amor al prójimo. Fíjate qué tremendo, si nosotros no amamos al prójimo, si no amamos a Dios como Él pide que lo amemos, poniéndolo por encima de todas las cosas y primeramente a Él, abrimos también las puertas a esta potestad.
blasfemar de una autoridad superior nos hace también que se abran puertas para esta potestad. Dice Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de esta ley es el amor. Teniendo un corazón frío, hermano, estamos abriendo las puertas de esta potestad para que venga y opere en contra de nosotros. ¿Qué debes? ¿Será que le debes tributo a tu familia? A lo mejor te has gastado la provisión de la semana en diversiones, en irte a jugar juegos de azar, a lo mejor en tomar, no sé, hablo a lo mejor a los que no estén muy firmes en el Evangelio, ¿verdad? De que no proveen para su casa. Dice la palabra de Dios que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces, si tenemos hijos, tenemos esposa y no proveemos para las necesidades de ellos, estamos teniendo una deuda delante de Dios. Y Dios no puede hacer nada contra esta potestad que se pueda desatar contra nosotros en determinado momento, porque hay una deuda. Mientras no la paguemos, Dios no puede hacer nada, ¿verdad? Y fíjese que también podemos tener deudas con los deberes conyugales. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Vea, hermano, que otra forma de estar en deuda con Dios es no darle la gloria debida a su nombre. Dice el libro de Malaquías, capítulo 1, verso 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Decía el mismo Dios al pueblo de Israel, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy yo Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, ¿verdad? Y también nos habla, si seguimos leyendo Malaquías, de que hemos despreciado la mesa del Señor, tomando por inmundo el pan que Él nos da. ¿Y qué es la palabra? Cuando nosotros dejamos de congregarnos, estamos menospreciando, despreciando la mesa del Señor. Vemos, hermano, que aquí en Mateo 6, verso 11, Mateo capítulo 6, verso 11 y 12, dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Verdad? Si alguien nos debe, hermano, y nosotros actuamos oprimiendo, podemos desatar esta potestad contra nosotros. Fíjate, recuerdo ahorita, hermano, la cita donde dice que había un varón que debía mucho dinero y llegó al que le debía y le rogaba, le imploraba que no lo metiera a la cárcel porque ya le había dado mucho tiempo para pagar. Entonces, esta persona movida a misericordia le perdonó toda la deuda. Pero cuando esta persona salió y se fue hacia su casa, en el camino se encontró una persona a la que le había prestado mucho más dinero del que le habían perdonado. Y se puso tan intenso cobrando y amenazando que dijo que lo iba a llevar a prisión de cárcel si no le pagaba. Esta persona le imploraba que le diera más tiempo, pero él no se movía a misericordia y fue y lo metió a la cárcel. Entonces alguien que se dio cuenta fue y le dijo al primer acreedor lo que había hecho esta persona, que había metido a la cárcel a alguien que le debía. Y entonces él fue y lo buscó y le dijo que qué ingrato, porque él no había perdonado esa deuda que le debían, que como él se había pedido misericordia. Y entonces lo envió a la cárcel y le dijo que no saldría hasta que no pagara la última moneda de su deuda, hermano. Qué tremendo, hermano, que muchas veces nosotros pedimos la misericordia de Dios para nosotros, pero nosotros mismos no somos misericordiosos. Esta falta de perdón para las deudas, hermano, y esta falta de atención para el pan que Dios nos está proveyendo cada día, y no solamente te digo de alimento en tu mesa, sino también el pan de su palabra, nos vuelve, hermano, negligentes y estamos endeudados con el Señor.
Esto hace, hermano, que si nosotros como cristianos que tenemos la obligación de orar a Dios, de agradecerle, de leer su palabra, de congregarnos, de ayunar, de santificarnos y de obedecer su palabra, esto nos hace estar endeudados con Dios. Y esto basta, hermano, para que nosotros podamos abrir la puerta a esta potestad del acreedor, ¿verdad? Otra cosa en la cual podemos abrir puerta a esta potestad es cuando cuando prometemos un pacto, una promesa con Dios y ese pacto no lo cumplimos. Dice Eclesiastés capítulo 5, verso 4, cuando a Dios hicieres promesa no tardes en pagarla, porque no se agrada de los locos, paga lo que prometieres. Entonces, como ves, hermano, estamos viendo diferentes tipos de deudas, ¿verdad? Ya vimos que no solamente son de dinero. ¿Cuáles son las doncellas del acreedor? El espíritu de miseria, el espíritu de pobreza y el espíritu de fracaso. Fíjate cómo operan estos. El espíritu de pobreza es un espíritu, no está hablando de finanzas, está hablando de que es un pobre de espíritu que está sin Dios. Este es un pobre de espíritu. Es una persona que como está sin Dios, pues ni tiene fe, ni clama a Dios, ni pide a Dios. Por tanto, pues está muy alejado y va a ser presa muy fácilmente de este tipo de acreedor, de potestad, ¿verdad? Que es el acreedor. Ahora, otra doncella es el espíritu de miseria. Fíjate cómo opera este espíritu. Este espíritu no coincide con la pobreza. O sea, estamos hablando del espíritu de miseria y pensaríamos que la miseria es la falta de dinero, que es la escasez extrema. No, estamos viendo que esto no coincide con la pobreza. Es la pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza. Hay miseria material, hay miseria moral y también hay miseria espiritual. La miseria para nosotros como pueblo de Dios es inaceptable porque una persona que tiene este espíritu de miseria es una persona avara, mezquina, con estrechez de pensamiento y que carece de nobleza de espíritu. Y generalmente este espíritu se mueve donde hay idolatría, ¿verdad? Esa es la puerta que se abre para este espíritu de miseria que está enlazado y opera con el acreedor. Este se enlaza con el espíritu de enfermedad y con el destructor. Vamos a ver cómo hay potestades que por lo general todas están enlazadas, o al menos la mayoría de ellas. Ellos quebraron ese espíritu con el privilegio de dar. ¿Quiénes? En Corinto, ¿verdad? Porque muchas veces, hermano, como hijos de Dios tomamos el dar como una obligación. Y recordemos que para Dios el dador alegre es el que Él bendice. No debemos de dar con peso en el corazón, con medida, con temor. No, tenemos que dar con un corazón generoso y ser dadores alegres. ¿Verdad? Para poder cerrar la puerta a este espíritu tenemos que dar pensando en que lo damos por gratitud a Dios y que es como un privilegio para nosotros dar, ¿verdad? Y entonces esto va a accionar el poder de Dios en nuestra vida y va a hacer, hermano, que este espíritu se vaya de nuestra vida. Amén. Otra forma de operar de este espíritu va a ser que te hagas dependiente de la lástima de los demás, que te estés conmiserando, primeramente contigo mismo y luego haciendo que las demás personas te tengan lástima. ¿Cómo cómo opera este tipo de espíritu en las personas? Causando lástima, diciendo, mira, es que me pasó esto y es que me he esforzado, pero no he podido y no tengo y no puedo, y entonces empiezan a justificarse y logran que la persona por lástima los ayude. Te tocan las emociones para que tú mismo tengas lástima de ti mismo, de tu casa, ayudándole a todo el mundo de las cosas que te ocurren. Hablas de una manera pesimista y peor de como lo hacen los de afuera, los del mundo. No utilizas ni le das poder a la palabra de Dios y mucho menos tienes la fe en que Dios te puede sacar de ello, cayendo en que todo es imposible, en que no se puede y cayendo en afán y cayendo en angustia.
Se enlaza también con la operación del angustiador, que es otra potestad de la que ya hablamos. Y estas personas por lo general crean una cultura de desorden en su vida. Son muy desordenados en sus finanzas, malgastan el dinero en cosas vanas, no hacen registro de lo que gastan y pueden contaminar con miseria a los que están cerca de ellos. Se convierten en personas muy ávaras y personas que les dicen que son muy tacaños, muy codos y les cuesta mucho disfrutar de lo que tienen. Prefieren a veces estar diciendo que no tienen y están guardando. Buscan quitarte el tiempo que saben que es para Dios y no hacen la voluntad perfecta de Dios. Este espíritu desvía la atención para hacer y ver todo lo que falta y no ver lo que sí tienen. Hacen que la persona se concentre solo en el afán de querer tener lo que no está. Son muy pobres, pero sí tienen dinero, ¿verdad? O sea, personas que están con esa miseria espiritual, ¿verdad? De hacer que la gente les tenga lástima, pero ellos están acumule y acumule. Y luego son personas, hermano, que a veces mueren y dejaron dinero guardado en el colchón, dejaron dinero, cuentas en el banco y nunca gastaron un peso en ellas. Esta manera de proceder, hermano, te desconcentra de la oración, de la intercesión y anula tu mente creativa. Se debe saber cómo se debe de dar los diezmos y las ofrendas a Dios, ¿verdad? Dar los diezmos por obediencia, dar las primicias por inteligencia, porque Dios es primero, dar las ofrendas por gratitud a Dios y sembrar por cosechas y poder del 1 por 10, por unidad, ¿verdad? Sabiendo que somos uno en Cristo, que somos un solo cuerpo, que tenemos un solo Padre, un solo bautizo, una sola fe, y que si nosotros somos uno con Dios, ¿quién contra nosotros? Y Dios nos proveerá todo, amén. Por eso Dios en Jeremías 1:10 nos dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, destruir, para arruinar y para derribar. ¿Qué tenemos que arrancar, que arruinar y que derribar? Tenemos que quitar todos esos pensamientos negativos de nosotros, tenemos que fortalecernos en la fe de Cristo. ¿Para qué? Para edificar y para plantar y también para sembrar, porque sabemos que en Cristo a su tiempo cosecharemos y que habrá lluvias tempranas y lluvias tardías que nos darán bendiciones en el momento y bendiciones después. Hay una cita que dice, echa tu pan a las aguas y en algún momento lo recogerás, ¿verdad? También otra de las doncellas de esta potestad del acreedor es el espíritu de fracaso, ¿verdad? Este espíritu, hermano, opera así. A veces tú te esfuerzas, hasta te cansas y no ves fruto o no ves una cosecha. Recordemos la cita que viene en el libro de Lucas capítulo 5, verso 5, donde Pedro le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Porque recordemos que ellos ya llevaban pescando todo el día, les llegó la noche y estuvieron aún ahí toda la noche, pero ellos no habían logrado nada. Entonces Jesús les dijo, echa la red. Y pues él dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero con algo de fe él dijo, mas en tu palabra echaré la red. Porque la palabra tiene poder, hermano, y Dios nos dio palabra para toda circunstancia, ¿verdad? Si hay alguien que no tiene empleo, puede orar a Dios, clamarle y pedirle que se lo dé, porque dice la palabra que al que toca se le abre y al que pide se le da, ¿verdad? Y entonces Dios tiene una palabra exacta para todo, ¿verdad?
Muchas veces, hermano, la falta de fe deja que este espíritu tome el control de nuestras vidas. Hoy podemos estar heridos por el fracaso, amedrentados porque a lo mejor hemos estado esperando años por una promesa o una bendición, pero no debe de menguar nuestra fe. Tenemos que ser perseverantes en ello y tenemos que esperar en el tiempo del Señor. Los tiempos de Dios son perfectos para cada uno de nosotros. Tenemos que dar paso a la fe y echar las redes y con la palabra de Dios decir, Señor, en tu palabra he hecho la red. Y Él cambiará nuestro lamento en danza y nuestra tristeza en gozo. ¿Verdad? Y Él nos dará la provisión que nosotros tú y yo necesitamos. Entonces, hermano, así es como opera el acreedor. Tenemos que tener mucho cuidado, ya dijimos, de darle honra al que honra merece, darle respeto al que respeto merece. Tenemos que pagar el tributo, tenemos que pagar los impuestos. Jesús decía, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios sus tiempos de oración, tiempos de congregarnos, sus tiempos de ayuno, sus tiempos de leer la palabra, y no pasará nada, hermano. Si hasta el día de hoy no hemos dado la honra de vida al nombre del Señor, no hemos honrado a nuestros padres, no hemos guardado respeto a la autoridad en el trabajo o a la autoridad de la congregación, al líder, al pastor, si hemos blasfemado el nombre de Dios con desobediencia de sus mandamientos, si hemos dado un mal testimonio para alguien que ha cuidado su testimonio y hemos dañado ese testimonio, hemos hablado mal de esa persona dañando su imagen, pidamos hoy perdón al Señor para cerrar todas las puertas, hermano, a esta potestad. Si tenemos deudas, pidámosle al Señor que nos ayude a pagar y no dejemos ninguna deuda, hermano, por muy pequeña y simple de pagar que parezca, para que ese gigante no se vuelva a levantar como Goliat. Hay que cortarle la cabeza a todas las deudas. Amén. Bueno, hermano, pues esta es la potestad del acreedor. Yo espero que te haya sido de bendición. Espero que pues reflexionemos, ¿verdad?, en nuestra vida, cómo hemos estado trabajando con el Señor, si hemos fallado, ¿verdad? Ahí en Malaquías Dios habla que si hemos llevado ofrenda coja, ciega, ¿verdad? Si hemos llevado una ofrenda mal o un diezmo que le hemos quitado dinero, estamos llevando un diezmo cojo o tuerto o dañado, ¿verdad? Y entonces ese tipo de cosas, pues el Señor ya no las acepta igual. Recordamos cómo vio la ofrenda de Abel y cómo vio la ofrenda de Caín, porque ¿qué vio primero? El corazón con el que iban. Tenemos que tener un corazón limpio para nuestro Dios, hermano, un corazón libre de envidias, libre de contiendas, libre de pleitos, libre de inconformidades. Tenemos que llevar un corazón limpio delante de nuestro Dios cuando nos acerquemos al trono de su gracia para llevar diezmos, ofrendas, primicias. Y también cuando nos acerquemos al trono de su gracia para orar, por agradecer para el día, para que Él nos prepare para la provisión, ¿verdad?, que tenga para nosotros preparada. Tenemos que ir con corazón limpio, hermano. Tenemos que ir con un corazón y con manos santas delante de Él, ¿verdad?, pidiéndole perdón por todas nuestras fallas, por todos nuestros malos actos, por lo que hemos hecho mal, hermano. Tenemos que pedir perdón si hemos deshonrado el cuerpo de Cristo. Que Dios nos perdone. Vamos a orar, hermano, ahí donde estás. Vamos a pedirle perdón al Señor porque le hemos fallado de una o de otra forma, hermano. Padre Celestial, te pedimos perdón porque no hemos dado la gloria de vida a tu nombre, Señor. Te hemos fallado en el diezmo del tiempo, en oración, ayunos, ruegos. No hemos velado contigo ni siquiera una hora, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, porque hemos ofendido a los hermanos, porque hemos ofendido a los líderes, Señor, porque no hemos honrado a nuestros padres, ni hemos honrado al Padre espiritual que tenemos, que es nuestro pastor. No le hemos honrado, Señor, como tú nos enseñas en tu palabra. Perdónanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús.
Tenemos deudas, Señor, algunas pequeñas, otras grandes, Señor. Debemos tal vez una casa, tal vez un auto. Debemos seguramente, Señor, en tarjetas de crédito, tal vez a Coppel, tal vez al banco, tal vez debemos a Electra, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre, para todos aquellos hermanos, para mí misma que estamos pagando una casa, Señor. Tú eres el dueño del oro y la plata, Padre. Cancelamos deudas en nuestras vidas. Ayúdanos a ser sabios en la administración del dinero, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Señor, en la administración de tus finanzas divinas. Danos esa sabiduría de lo alto, Señor, para ser buenos administradores, no solamente de los dones que nos has dado y de los ministerios que has puesto y levantado, sino también de las finanzas, de cada peso que tú pones en nuestras manos, Señor. Permítenos cumplir contigo los pactos que hemos hecho, Señor, y perdona por aquellos pactos, Señor, que hemos olvidado. Te pido que tengas misericordia de todos nosotros, Señor, y que para todos aquellos que nos escuchan, Señor, tú extiendas tu brazo de amor y de misericordia, Señor, bendiciendo todo peso que tú pongas en nuestras manos, Señor, y multiplicándolo, Señor, al 100 por 1. Que a partir de este día, Señor, nosotros seremos dadores alegres, dando el diezmo por obediencia, dando la ofrenda, Señor, por gratitud, dando, Señor, las primicias con inteligencia, Padre, y sembrando, Señor, con sabiduría. Ayúdanos, oh Padre, a ser, Señor, obedientes en tu palabra. Perdónanos, Señor, toda la negligencia, toda la irresponsabilidad que hemos mostrado delante de ti, delante de nuestros hermanos, aún tal vez delante de nuestra casa, Señor. Si algún esposo no ha provisto para su esposa y sus hijos y ha malgastado lo que tú le has provisto para ellos, Señor, perdónale, Padre, ten misericordia, Señor, danos nuevas oportunidades. Porque tu palabra dice, Señor, y decía a tu siervo Moisés, que fue fiel en toda tu casa, que tú eras tardo para la ira y grande en misericordia. Yo te pido, Señor, que nos perdones en el nombre poderoso de Jesús. Que tú, Señor, que eres el dueño del oro y la plata, Señor, bendigas a tu pueblo, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tus hijos siempre fueron los más ricos, Señor, de todo el mundo. Así, Señor, ayúdanos a ser esos hijos, que seamos agradables y aceptos a tus ojos. Que seamos esos hijos que, como cuando nuestro Señor Jesús fue al bautizo, los cielos se abrieron, Señor, y se oyó tu voz diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo te pido, Señor, que así te agrades de nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú pones, Padre Celestial, en el corazón el querer como el hacer. Yo te pido, Señor, que nos perfecciones en tu palabra, que nos perfecciones en nuestro corazón, quitando, Señor, toda envidia, quitando toda amargura, quitando toda falta de perdón, todo resentimiento. Oh Señor de la gloria, quita, Señor. Padre, si alguien nos debe, Señor, permítenos empezar por perdonar esas deudas, Señor, para que así también tú perdones nuestras deudas, Señor. Y danos el pan de cada día, Señor. Ayúdanos a tomarlo, a atesorarlo, Señor, a darle el valor que tú quieres, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias, Señor, por cada uno de los que nos escuchan. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas, que perdones nuestras faltas, Padre. Prepáranos para tu provisión de hoy, Señor, y ayúdanos a ser sabios, Señor, para todo lo que emprendamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, hermano, por su tiempo. Que Dios renueve sus fuerzas como las del búfalo y vuelva a su vuelo como el de las águilas. Le doy gracias por su tiempo. Viri, que Dios te bendiga. Susana, hermana Tere, para todos aquellos que nos escucharon y que se conectarán más tarde, yo le pido a Dios que les dé una provisión extra y especial, ¿verdad? Dios es bueno, hermano, yo sé que Él hará en nuestras vidas conforme a su voluntad, conforme a su amor y conforme a su misericordia. Perfeccionémonos en Cristo y caminemos, hermano, a ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús y caminando hacia la estatura del varón perfecto que es Cristo. Dios les bendiga, buenas noches, nos vemos el próximo miércoles. Amén. Gracias.